Hoy en el recuento, Google asegura que Huawei sin Android es en realidad una amenaza para los Estados Unidos. Además, Facebook rompe con Huawei, continuamos con malas noticias. En otros temas, Google Stadia ya es oficial, te contaré más detalles de este servicio de videojuegos de Google. Y ya que hablamos de juegos, Angry Birds lanza una nueva edición de su juego. Y para terminar, más noticias de Huawei, ya que será la encargada de implementar la red 5G en Rusia. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Vayamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si crees que Huawei adelante la presentación del Mate 30 o no, luego de conocer ya el Mate 30 Lite o al menos su versión china, que todavía no es totalmente oficial que sea el modelo Mate 30 Lite. La mayoría opina que sí, Huawei adelantará esta presentación para entrar en el tiempo de prórroga que el gobierno de los Estados Unidos les ha dado para seguir en relación con Google. Pero vámonos a la primera noticia, porque parece que esta relación Google-Huawei también comienza a fracturarse, ya que Google parece que en un intento desesperado por mantener su mega monopolio de Android, ha dado unas declaraciones muy polémicas diciendo que en realidad Huawei sin Android es el que sería un peligro. Yo creo que sería un peligro para su monopolio. Suena más como una declaración de miedo contra el nuevo sistema operativo de Huawei que realmente una declaración diciendo que así sería más peligroso, ya que dicen que el nuevo sistema operativo de Huawei no vendría con Google Play Protect, que es supuestamente el antivirus o el anti-malware oficial de Android, que escanea aplicaciones y las aplicaciones maliciosas te las reporta y todo esto. Pues parece que Google quiere dejar claro que su sistema funciona muy bien y que en Android estás muy seguro, pero que en ArcOS no estarías todo lo seguro que estás en Android. No ha dado ninguna declaración Huawei como en respuesta a esto que acaba de decir Google. Y recordemos que la prórroga para que Huawei y Google puedan seguir relacionándose es hasta el 19 de agosto. Después de esto nadie sabe qué es lo que pasará, pero estas declaraciones de Google no han sido muy amistosas probablemente para Huawei. Pero ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si tú te sientes realmente protegido con Google Play Protect? Pasemos a la siguiente noticia. Seguimos hablando de Huawei, pero ahora en relación con Facebook, y es que nuevamente se anuncia una ruptura, lo cual no le trae nada de cosas buenas a Huawei, aunque en este caso creo que no es tan grave. Facebook, como sabes, es dueña de la misma Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Si no lo sabías, pues te acabas de enterar. Por supuesto, estos servicios son ultra, extra, mega utilizados por la mayoría de las personas del mundo, y la consecuencia de esta ruptura sería que los nuevos dispositivos de Huawei no podrían venir con estas aplicaciones preinstaladas de fábrica. Quiero dejar muy en claro que los Huawei existentes, los Huawei actuales que ya están en el mercado y que ya tienen los usuarios, no tendrán ninguna afectación. Podrán seguir entrando a Facebook, podrán seguir publicando, mandando mensajes en WhatsApp, en Instagram, todo seguirá funcionando normal. Únicamente el problema es para los Huawei nuevos que vayan a ser lanzados, es decir, los que todavía no se presentan de forma oficial. No podrían venir con esta aplicación preinstalada, pero se supone que los usuarios sí la podrían instalar, aunque ahí habría que ver a través de qué tienda de aplicaciones, porque como sabes Google Play ya no estaría presente. Entonces bueno, creo que no es tan grave, pero aún así da nuevas muestras de que la relación de Huawei y los Estados Unidos no parece ir mejorando. Vamos a seguir esperando porque este fue un nuevo capítulo de esta novela que les encanta ver. Por lo pronto déjame contarte sobre el nuevo servicio de Google Stadia, que ya había sido presentado previamente, pero faltaban algunos detalles y el día de hoy ya finalmente ha sido liberado. Estará disponible en 14 países y si no lo sabes, pues este es un servicio de Google que te permitirá jugar videojuegos en streaming, es decir, tú no necesitas tener una consola todopoderosa para poder ejecutar los juegos más pesados. Lo único que necesitarías es una buena conexión a internet. Los países de esta primera ronda son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y algunos otros adicionales, pero México no está disponible y tampoco otros países de Latinoamérica, aunque Google ha dicho que este servicio llegará a más países el próximo
Si tienes una conexión de 10 megabits por segundo, la velocidad de conexión mínima que Google recomienda es 10 megabits por segundo para darte una calidad HD a 60 fotogramas por segundo con audio estéreo, pero si tienes 20 megabits por segundo puedes subir a Full HD con video en HDR a 60 fotogramas por segundo y audio 5.1 surround, y ya si llegas a 35 megabits por segundo puedes disfrutar de una calidad 4K, HDR, 60 fotogramas por segundo y también un audio 5.1 surround. Actualmente Google vende el control oficial de este servicio con un Chromecast y 3 meses de servicio incluidos por $129. La suscripción normal va a ser de $10 al mes al parecer, y ya se han anunciado parte de los juegos que están en el catálogo. Te voy a mencionar solamente algunos ya que no soy muy conocedor, pero bueno, está Mortal Kombat 11, Final Fantasy XV, Just Dance 2020, Grid, Dragon Ball Xenoverse 2, algo por el estilo, Tomb Raider y muchos otros juegos disponibles en este catálogo para que tú simplemente pagues una suscripción y puedas jugar todo lo que quieras. Y ya que hablamos de juegos, vámonos a otra noticia. Angry Birds acaba de lanzar una nueva versión de estos personajes. Se llama el juego Angry Birds Pop 2 y el juego básicamente es como muy parecido a otros juegos, pero con los personajes de Angry Birds, haciendo explotar algunas como burbujitas cuando logras juntar cierto número de ellas juntas, aunque como sabes estos pajaritos tienen diversos poderes, así que también van a tener diversas explosiones y más cosas en este juego que por cierto es gratuito con algún pequeño contenido de pago si es que quieres tener compras dentro de la aplicación, así que para los amantes de estos personajes ya están los juegos disponibles tanto en Android como en iOS por si gustas ir a descargarlos. Pero vámonos a una última noticia, y es que volvemos a hablar de la novela Huawei y Estados Unidos, y ahora parece que está más lejana la reconciliación entre Huawei y Estados Unidos porque se ha metido un tercero. Esto ya parece un triángulo amoroso donde Rusia ha hecho un acuerdo con Huawei para implementar la red 5G en esa región totalmente con dispositivos de Huawei. Así que parece que Huawei no está muy preocupada por no tener presencia en los Estados Unidos. De hecho, esto concuerda con declaraciones de Ren Zhengfei, el fundador de Huawei, que dijo hace unos días en una entrevista: si se apagan las luces en el oeste, el este seguirá brillando. América no representa al mundo, América solo representa una parte del mundo. Así que no sabemos con certeza si Huawei se quiera salir por completo de todo el continente americano o siga manteniendo lo que estaba haciendo hasta el momento de tener presencia en México y muchos otros países de Latinoamérica sin tomar en cuenta a Estados Unidos, pero no sabemos con certeza después de todos los vetos que le han hecho qué vaya a ser el resultado final. Te continuaré informando sobre esta novela tan impresionante e impactante que nos tiene totalmente enganchados, así que si no te quieres perder el próximo capítulo, asegúrate de estar suscrito a este canal porque aquí te seguiré informando de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Por el momento esto ha sido todo, nos vemos la próxima.